Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el tema de proposiciones lógicas, esta vez la segunda parte, que es específicamente el tema de inferencias lógicas. Ok, en esta sesión lo que esperamos aprender es conocer los fundamentos de las argumentaciones lógicas, realizar argumentaciones lógicas y conocer ciertas aplicaciones de estas argumentaciones lógicas en ejemplos más prácticos. Ok, como una definición tenemos que un argumento, llamado también argumentación lógica o razonamiento, es un proceso para poder obtener una proposición, una proposición como conclusión a partir de ciertas proposiciones denominadas premisas. Entonces vamos a dejar eso claro. ¿Sí? Obtener una conclusión a partir de proposiciones denominadas premisas. Un ejemplo sería a partir de las premisas Carlos estudia o trabaja, que es verdadera, y la segunda premisa, Carlos no estudia, que también es verdadera, la conclusión sería de que Carlos trabaja, ¿cierto? Porque si en una primera oportunidad dijimos que o estudia o trabaja, y acá estamos indicando que no estudia, entonces la única alternativa al decir que no estudia es decir que trabaja. ¿Ok? Entonces ese sería un ejemplo muy claro de lo que es una argumentación. Ahora, ¿cómo simbolizamos esto? Para comenzar debemos de considerar a través de la argumentación que las premisas son verdaderas. Entonces, ¿no? Si utilizamos estos otros dos ejemplos, la primera premisa, si el lunes hay ofertas, ¿no? Vean que usamos la palabra sí, entonces vamos al cine. Y la premisa 2, afirmamos, el lunes hay ofertas. Entonces, dense cuenta que esta primera premisa es una condicional. Y la conclusión sería vamos al cine. Entonces, ¿cómo simbolizamos la primera? Si se da P, entonces Q, ¿cierto? Que sería si el lunes hay ofertas, si P, entonces vamos al cine, entonces Q. Y luego afirmamos en la segunda premisa que P es verdadero, entonces la conclusión sería Q. Otra manera también de representar es de esta manera, tenemos P, entonces Q, la segunda premisa P, y como conclusión usamos este símbolo especial que son estos tres puntitos, y utilizamos la conclusión que sería la premisa Q. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cómo asegurar que el razonamiento es correcto? ¿No? Entonces, para esto vamos a utilizar lo que hemos aprendido en la anterior sesión, que ha sido la parte de proposiciones lógicas. ¿Sí? Entonces, el primer paso sería formalizar el razonamiento. Entonces decimos P, entonces Q, primera premisa, segunda premisa P, conclusión Q. Sí, ese es el primer paso, formalizamos el razonamiento. El segundo paso es formar la implicación condicional, que aparece acá resaltada de azul, donde el antecedente es la conjunción de las premisas y el consecuente es la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos esto de manera en preposiciones lógicas? Decimos P, entonces Q y P, y todo esto condiciona entonces Q. Sí, si es que esto lo leemos en palabras, en lenguaje, en lenguaje español, ¿cómo sería? P, entonces Q y Q, es decir, si es que se da P, deducimos que es Q, primera premisa, y se ha dado la segunda premisa, que es verdadera, que es P, entonces al cumplirse eso, la conclusión es la premisa Q. ¿Ok? Entonces, el paso 3 vendría, lo que queremos hacer es intentar probar esto de acá. Lo que estamos haciendo es formular esta implicación condicional, y lo que tenemos que hacer en el tercer paso es probar de que si el razonamiento es correcto, si es que la implicación condicional, es decir, si es que esto que hemos definido acá es una tautología, ¿no? Si recordamos lo que es una tautología, quiere decir una tabla de verdad en la cual todas las alternativas posibles son verdades. Entonces, esa es la manera correcta de probar. Como un ejercicio, obtener la conclusión y simbolizar. La premisa 1, si el lunes hay ofertas, entonces vamos al cine. Premisa 2, no vamos al cine. Conclusión, el lunes no hay ofertas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos obtener. La formalización sería la premisa 1, P entonces Q. La premisa 2, no Q. Y la conclusión sería no P, negación de P. Si esto lo llevamos a razonamiento correcto, que es lo de los tres pasos que vimos anteriormente, para poder demostrar que el argumento anterior es correcto, lo que hacemos sería como primer paso es formalizar el razonamiento. Entonces decimos las dos premisas, P entonces Q,
En este caso estamos negando la segunda, que sería no Q, y como resultado obtenemos la conclusión que es no P. Entonces, el segundo paso es formar la implicación condicional, es decir, donde el antecedente de la conjunción de las premisas, y el consecuente es la conclusión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el antecedente de la conjunción? El antecedente, que vendría a ser el de acá arriba, es la conjunción de las premisas. Entonces, ¿qué sería la primera premisa? Conjunción, es decir, y la segunda premisa, ¿cierto? La primera premisa era P, entonces Q, y la segunda premisa, no Q. Y luego el consecuente, que vendría a ser este de acá, es la conclusión. Entonces, ponemos el símbolo entonces y la conclusión que es no P. Y el tercer paso, que sería demostrar que esta implicación condicional es una tautología. Es decir, que la tabla de verdad de este razonamiento es siempre verdadero. Si es que eso lo hacemos y lo llevamos a la práctica, vamos a poder comprobar que realmente es verdadero. Un segundo ejercicio. Obtiene la conclusión y demuestra la validez del razonamiento siguiente. Son dos premisas también y una conclusión, como siempre. La primera premisa, si Carlos estudia, entonces aprueba el examen. Segunda premisa, si Carlos aprueba el examen, entonces viaja a Cusco. La conclusión, si Carlos estudia, que es la primera parte, entonces viaja a Cusco. En este caso vamos a ver un caso un poco diferente, ¿no? Porque si es que nos observamos el primer ejemplo, era la primera premisa era una condicional, la segunda era una proposición normal y la conclusión también una proposición normal. En el segundo ejemplo tenemos una proposición condicional, el segundo es una negación y la conclusión también es una negación. En este tercer ejemplo tenemos que las dos premisas son proposiciones condicionales y por tanto la conclusión también es una proposición condicional. Entonces hacemos lo mismo, seguimos exactamente los mismos pasos, que es el primer paso, formalizamos el razonamiento, que es definir estas tres proposiciones que ya definimos. El segundo paso es formar la implicación condicional, ¿no? Que recuerden que dijimos que el antecedente es la conjunción de las dos premisas. Entonces la primera premisa es P, entonces Q, y la segunda Q, entonces R. Entonces mi implicación condicional sería P, entonces Q, y Q, entonces R, y esto condicional a la conclusión, que sería P, entonces R, que sería lo último que vemos acá. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso la implicación condicional? P, entonces Q, y Q, entonces R. Entonces, P, entonces R. ¿Ok? Si eso lo leemos en palabras, sería lo que dijimos acá. Si Carlos estudia, entonces aprueba el examen, en la primera condicional. Si Carlos aprueba el examen, entonces viaja al Cusco. Si Carlos aprueba el examen, entonces viaja al Cusco. ¿Qué podemos deducir de estos dos? Que si es que se da P, también se daría R. Entonces esto de acá sería una deducción de razonamiento de haber aplicado dos condicionales y como tercer razonamiento condicional obtenemos P, entonces R. ¿Ok? Y como siempre el último paso sería probar que la implicación condicional es una tautología, es decir, que mi razonamiento es correcto porque todas las tablas, porque la tabla de verdad para esta implicación condicional es siempre verdadera. ¿Ok? Como un ejercicio tenemos la demostración de indicar si es que es correcto el siguiente razonamiento. Este es otro tipo de razonamiento de inferencia lógica. Si se dan cuenta, acá ya no tenemos solo dos, sino tenemos tres premisas, ¿no? Y tenemos siempre una conclusión. Las premisas son P, entonces Q, Q o R, luego negación de P y Q. Si se cumplen estas tres, deducimos que P entonces R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer siempre es demostrar la conjunción de las tres premisas y eso es una condicional para la conclusión. Entonces diríamos P y Q, que tenemos acá, P y Q, y Q o R, y Q o R, y no P y Q, y no P y Q. Todo esto de acá es condición para que se dé la conclusión, y la conclusión sería la que está acá abajo, P y R, que es lo que tenemos acá.
Entonces, para poder probar esta tabla de verdad, lo que hacemos es, como ya habíamos visto en la clase pasada, hacer la tabla de verdad para 3 valores, quiere decir 8 combinaciones posibles. Y luego, usando las técnicas que hemos visto, como podemos ver acá abajo, estos números me indican el orden en el que hago las pruebas, ¿no? Entonces, la primera que hago es P, entonces Q. Después, al mismo tiempo, hago Q o R. Luego hago no P y Q, que es lo que está acá. Y al mismo tiempo también hago P, entonces R. Con estas primeras filas de la tabla de verdad, a ver, lo vamos a intentar marcar. Ok, ¿no? Entonces como primer paso haría este de acá. Segundo paso haría esta tabla de verdad de acá. Tercer paso haría esta tabla de verdad de acá. Cuarto paso, esta tabla de verdad de acá. ¿Sí? Eso lo hago en cualquier orden porque son los que están dentro del paréntesis. Y luego me encargo de juntar estos tres. Estos tres que son las tres primeras partes de acá. Las junto y obtengo como resultado este de acá. Este de acá. Y luego con eso como resultado, cojo esta última línea roja con la última línea amarilla y obtengo como resultado la respuesta final, que sería este de acá. Y si es que observamos, este resultado de acá son todos verdaderos, lo cual quiere decir que esta tabla de verdad es una tautología y por lo tanto queda demostrado que es una inferencia lógica correcta. ¿Ok? Entonces, si podemos decir que existen ciertas leyes que son conocidas como leyes de inferencia, que son razonamientos correctos que ya han sido probados anteriormente y que son ciertas leyes conocidas. Ya acá más adelante podemos verlos. No tenemos, por ejemplo, el modus ponens, tenemos el modus tollens, tenemos el silogismo hipotético. Cada uno de estos de acá tiene su inferencia lógica explicada. ¿No? En este caso de acá vamos a ver solamente el primero. Tenemos como primera proposición P, como segunda P, entonces Q, y podemos concluir que Q. ¿Ok? Eso para hacer la prueba, para acordarnos cómo se hacía, tendríamos P y P entonces Q. Y esto condiciona la respuesta que es como la conclusión, la proposición Q. Del mismo modo, el modus tollens me dice que P entonces Q, no Q, respuesta, no P. P entonces Q y Q entonces R, respuesta P entonces R. Si recordamos, estos tres ejemplos son los tres primeros ejemplos que hemos visto. Entonces, lo que hemos estado viendo al comienzo sería el modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Pero así como este y más, tenemos la adición, tenemos para acordarnos vamos a marcarlos. Tenemos el modus ponens, tenemos el modus tollens, que ya los hemos visto, y el silogismo hipotético. Pero aparte de estos también tenemos la adición, tenemos la simplificación, tenemos el silogismo disyuntivo, tenemos la conjunción, tenemos el dilema constructivo. Entonces, para cada uno tenemos acá en esta parte definidas cuáles son sus implicancias condicionales, ¿no? En este caso tenemos las premisas con su conclusión y en este caso de acá es la demostración que es su implicancia condicional. Entonces eso también queda para que lo podamos aprender y recordar esas leyes de inferencia que son conocidas y son importantes. Asimismo, estas últimas que me estaba olvidando, que vendrían a ser el dilema destructivo, la contradicción, la demostración condicional y la demostración por casos. ¿Okay? Son razonamientos y leyes de inferencia ya conocidas que es importante que las tengamos presentes. Si bien no vamos a memorizarlas, pero es importante que las sepamos para poder utilizarlas en algún momento. Ok, acá hay un ejercicio que se plantea, lo pueden resolver, dice, si estudio mucho entonces obtengo C como calificación o me hago rico. No obtengo C como calificación y no me hago rico. Y la conclusión sería, no estudio mucho. Entonces eso queda para que lo puedan practicar en su casa junto con los ejercicios que vienen en la práctica. La solución, ¿no? Sería P entonces Q o R, de cada negación de Q y la negación de R, y la respuesta sería negativo de P. Si vemos acá, recordando lo que habíamos visto, tenemos la primera premisa, la segunda premisa. Acá utilizamos ciertas leyes, la ley de Morgan 2, el modus tollens, y la conclusión que sería
lo que tenemos acá, que sería el negativo de P. Acá tenemos algunos ejercicios más que los dejo para que los puedan hacer ustedes en casa, junto con lo que viene en la práctica. Para terminar, podemos hablar de algunas aplicaciones de la lógica proposicional o de la inferencia lógica, que vendría a ser, por ejemplo, lenguajes de programación lógica. El más conocido es el Prolog. Sí, es una aplicación interesante. Otra aplicación es sistemas expertos, que son sistemas que se encargan de tomar decisiones en base a ciertas condiciones que obtienen del ambiente, que serían las proposiciones. Entonces, aplicando lógica, aplicando inferencia lógica, según lo que obtiene de su entorno, toma decisiones. Sistemas basados en el conocimiento, que también sirven para tomar decisiones. Representación del conocimiento, que es un área que me sirve para poder implementar sistemas basados en el conocimiento. Y por último, ciertas aplicaciones de inteligencia de negocios que también me permiten la toma de decisiones en una empresa a través de la implementación de ciertas reglas lógicas en lenguajes de programación como el Prolog, por ejemplo. Entonces, con eso estaríamos terminando esta presentación. Si tuvieran dudas, las pueden hacer a través de la plataforma o directamente en mi correo electrónico. La práctica la voy a dejar en esta ocasión para la siguiente semana, para el día jueves. Entonces estén atentos por favor a los anuncios para que puedan desarrollar la práctica. Ok, gracias por su atención. Buenos días.